Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar un caso clínico sobre hemorragia de vías digestivas altas secundaria a varices esofágicas. El caso clínico va a abordar datos de identificación del paciente, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares, revisión por sistemas, examen físico, pruebas de laboratorio, diagnóstico y por último tratamiento y evolución del paciente. La hemorragia digestiva alta por varices esofágicas ocurre principalmente en pacientes con cirrosis hepática y se debe a la hipertensión portal, que obliga a la sangre a desviarse por las venas colaterales, dilatando las venas del esófago hasta formar varices. Estas paredes venosas son muy frágiles y con facilidad se rompen, produciendo un sangrado masivo. Clínicamente el paciente suele llegar con hematemesis abundante y en ocasiones melena o signos de shock hipovolémico. Es una urgencia vital porque la mortalidad es alta si no se actúa rápido. Datos de identificación del paciente. El paciente se llama Diego Armando Rodríguez Maradona. Tiene 52 años y es masculino. Fecha de nacimiento 5 de octubre de 1973. Tiene ocupación ser obrero de construcción, pero que actualmente está desempleado. Reside en Bogotá y tiene afiliación al régimen subsidiado. Tenemos a nuestro paciente Diego, tiene 52 años. Este acude al servicio de urgencias porque desde hace un par de horas está vomitando sangre. Esto clínicamente lo conocemos como hematemesis. Él menciona que al inicio la cantidad era poca, pero posteriormente se volvió más abundante. Además, refiere que se ha sentido muy débil, mareado y que tiene deposiciones negras desde el día anterior, esto conocido como melena. En la valoración inicial, el paciente se encuentra consciente, orientado, está un poco ansioso, también se observa palidez cutánea mucosa evidente y diaforesis profusa. Con respecto a los signos vitales, muestra hipotensión arterial de 90 a 60 y taquicardia de 110 latidos por minuto. Esto indica un compromiso hemodinámico, probablemente secundario a la pérdida de sangre. Y con respecto a la exploración física, el abdomen es blando, es depresible, no muestra dolor, no tiene masas palpables. Esto descarta, al menos de forma inicial, una causa abdominal aguda o alguna perforación. Este paciente también cuenta con un antecedente conocido de cirrosis hepática alcohólica diagnosticada ya hace 3 años. La consulta actual se debe por una hematemesis de inicio súbito con una duración aproximada de 2 horas, también acompañada de melenas desde hace 24 horas. Además, el paciente manifiesta mareo, debilidad generalizada y sensación de frío después del episodio de sangrado. Este no tiene fiebre, así como niega el uso reciente de antiinflamatorio o anticoagulantes, lo cual es relevante porque estos fármacos podrían agravar este sangrado. También refiere que no ha mantenido controles médicos ni ha logrado algún tipo de abstinencia alcohólica, sugiriendo una mala adherencia al tratamiento y un mayor riesgo de descompensación hepática. Bueno, continuamos con los antecedentes personales y familiares del paciente. Tenemos antecedentes personales patológicos. Cirrosis hepática alcohólica diagnosticada hace 3 años. El paciente nunca completó tratamiento integral ni seguimiento regular con hepatología. Hipertensión portal secundaria a la cirrosis diagnosticada en controles previos por hallazgo de varices esofágicas grado 3. Episodios previos de hemorragias en vías digestivas altas. Tenemos un episodio hace un año controlado con tratamiento endoscópico. Tenemos coagulopatía leve secundaria a disfunción hepática y tenemos anemia crónica por pérdidas digestivas previas. Seguimos con los antecedentes personales no patológicos. Tenemos alcoholismo crónico, consumo desde los 20 años con promedio estimado de 6 a 8 unidades alcohólicas por día. No ha logrado abstinencia pese a múltiples recomendaciones médicas. Tabaquismo, fumador desde los 18 años, actualmente 10 cigarrillos por día, igual a 20 paquetes al año en promedio. Tenemos una dieta pobre en proteínas y micronutrientes, consumo frecuente de comidas altas en grasa y bajo consumo de frutas y verduras. El paciente es sedentario, no refiere consumo de drogas ilícitas, niega cirugías previas y no reporta alergias. Antecedentes familiares del paciente. Padre fallecido a los 65 años por enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, era hipertenso.
madre de 78 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 controlada con hipoglicemia antes orales, hermano mayor con hipertensión arterial en tratamiento. No hay historia familiar de enfermedades hepáticas crónicas, hepatitis virales, neoplasias gastrointestinales ni trastornos de coagulación hereditarios. Revisión por sistemas dirigida. Esta va enfocada a lo que el paciente sí siente y por ende sí refiere. En un paciente con hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas, la revisión por sistemas se orienta a identificar síntomas del sangrado o del contexto hepático que lo provoca. Comenzando con el aparato digestivo. Aquí el síntoma más característico es la hematemesis, que puede verse como sangre roja o en pozos café. También se puede presentar melena, que son las heces negras con un olor fétido y bastante pegajosas. Cuando el sangrado es muy rápido, incluso se puede observar rectorragia, aunque el origen del sangrado siga siendo alto. Síntomas generales o hemodinámicos. Por la pérdida de sangre, el paciente puede referir mareos, palpitaciones, sudoración, sensación de desmayo o incluso síncope. Estas son manifestaciones de la hipovolemia y de la caída de la presión arterial. Antecedentes hepáticos. Es de suma importancia preguntarle al paciente por signos o antecedentes de cirrosis o hipertensión portal, como la ictericia, distensión abdominal por ascitis, edema o astenia. En algunos casos, esta hemorragia puede ser la primera manifestación de una cirrosis que aún no ha sido diagnosticada. Por la parte del sistema nervioso hay que tener en cuenta que hay un aumento de amonio por la hemorragia. Esto puede precipitar o agravar una encefalopatía hepática. El paciente puede presentar somnolencia o confusión. Por último, antecedentes y factores de riesgo. Durante la entrevista es clave indagar por consumo de alcohol, hepatitis virales, uso de beta bloqueadores no selectivos, antiinflamatorios o aspirinas, episodios previos de sangrado o procedimientos como ligaduras endoscópicas. Hallazgos y alertas. Aquí vamos a tener en cuenta lo que el paciente no siente y puntos claves a explorar durante la valorización. A diferencia de las úlceras, las varices esofágicas no duelen. El paciente no presenta ni dolor en el epigastrio ni ardor. El sangrado suele ser súbito, abundante y poco doloroso. De hecho, fuera de los episodios de sangrado, las varices son completamente asintomáticas. Durante el examen físico se deben evaluar choque hipovolémico, o sea, presión arterial baja, taquicardia, palidez y frialdad en la piel. También buscar estigmas hepáticos como arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, ascitis o esplenomegalia. Y por último, en el examen neurológico, un asterixis puede indicar encefalopatía. Signos de alarma o datos rojos. Son especialmente graves la hematemesis activa, la melena copiosa, el síncope, confusión o anuria. Todo sangrado variceal se considera una emergencia médica y requiere de trato inmediato. En el laboratorio y en los monitoreos se debe solicitar hemoglobina y hematocrito para valorar la magnitud de la pérdida, INR y plaquetas para ver el estado hepático y creatinina para evaluar el estado renal. También se utiliza la escala de Glasgow para valorar el riesgo inicial. Por último, las consideraciones clínicas finales. Según los consensos de Babeno 7 y ACG, en un paciente cirrótico con hemorragia digestiva alta se debe asumir que es de origen variceal, hasta demostrar lo contrario. La valorización inicial y el control hemodinámico son prioritarios. En conclusión, la revisión por sistemas nos permite reconocer no solo los síntomas manifiestos, sino también los que el paciente no percibe, identificando precozmente los signos de gravedad que guían a un manejo más urgente. En el examen físico del paciente Diego, de 52 años, encontramos hallazgos compatibles con una hemorragia digestiva alta complicada con shock hipovolémico. En los signos vitales, el paciente presenta una presión arterial baja de 85/60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca elevada de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria aumentada de 24 por minuto, lo que indica taquicardia y taquipnea leves como respuesta compensatoria. La temperatura se mantiene normal en 36.5 grados Celsius. En el aspecto general se observa palidez marcada de piel y mucosas, signo clásico de anemia aguda. Además, presenta diaforesis profusa, piel fría y pegajosa y debilidad generalizada, todo compatible con un estado de shock hipovolémico. También muestra confusión y somnolencia, lo que sugiere una leve alteración del estado de conciencia por hipoperfusión cerebral. En el sistema cardiovascular se palpa un pulso rápido y débil, posiblemente filiforme.
Los ruidos cardíacos son normales, no se ocultan soplos, pero sí hay signos de bajo gasto cardíaco. En el abdomen, el paciente refiere dolor a la palpación en el epigastrio y el cuadrante superior izquierdo. El abdomen está blando y depresible, sin masas ni visceromegalias. En el sistema respiratorio, los ruidos respiratorios son normales y no se escuchan sibilancias. Y finalmente, en el sistema neurológico, el paciente responde a estímulos aunque con lentitud. Se encuentra somnoliento y con debilidad generalizada, pero no presenta déficits neurológicos focales, lo que indica que la alteración neurológica es secundaria a la hipoperfusión y no a una lesión cerebral estructural. A continuación, haremos el análisis de los resultados de laboratorio correspondientes al paciente de 52 años con cirrosis hepática alcohólica que consulta por hematemesis y melena. Estas pruebas fueron fundamentales para confirmar el diagnóstico y orientar el manejo inicial. Empezamos con la hemoglobina, que se encuentra en 8 gramos por decilitro, muy por debajo del valor normal, lo que nos indica una anemia severa secundaria a pérdida aguda de sangre, consecuencia directa de la hemorragia digestiva alta. Luego tenemos los leucocitos, están en 9.000 por microlitro dentro del rango normal. ¿Qué nos va a sugerir esto? Sugiere que no hay una infección activa en el momento. Sin embargo, en pacientes cirróticos, el riesgo de infección es alto después de una hemorragia, por lo que se inició profilaxis antibiótica con ceftriaxona. Siguen las plaquetas, están en 160.000 por microlitro, también dentro de valores normales, que nos indica que aunque el paciente tiene cirrosis, aún no presenta un hiperesplenismo severo, que sería una de las causas o es una de las causas más comunes de trombocitopenia en fases avanzadas de la enfermedad hepática. Sigue el tiempo de protrombina, el valor es de 1.5, lo que presenta una coagulopatía leve. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la disminución en la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K, producto del daño hepático avanzado. Este hallazgo indica una disminución en la función sintética del hígado y también nos explica por qué el paciente tiene mayor tendencia al sangrado. Luego tenemos las enzimas hepáticas, tenemos una AST, aspartato aminotransferasa, de 180 unidades por litro y una alaninoaminotransferasa, una ALT, de 75 unidades por litro. La relación AST-ALT es aproximadamente de 2.4, lo cual sería muy característico del daño hepático de origen alcohólico. En la cirrosis alcohólica sucede que la AST se eleva más que la ALT porque el alcohol produce daño mitocondrial y una deficiencia de piridoxina, que sería vitamina B6, lo que limita la actividad de la ALT. Continuamos con la gamma-glutamiltraspeptidasa, GGT, la cual está muy elevada con un valor de 300 unidades por litro y lo normal sería entre 9 y 48, lo que nos refuerza aún más el origen alcohólico del daño hepático, ya que la GGT es un marcador bastante sensible al consumo crónico de alcohol y el daño hepatobiliar. Finalmente tenemos la ecografía abdominal, la cual mostró un hígado pequeño con contornos irregulares compatible con cirrosis y sin presencia de ascitis. Esto confirma el daño estructural del hígado y también nos indica que la descompensación actual se debe al sangrado por varices esofágicas y no por la retención de líquidos. En conjunto, estos resultados nos permiten concluir que el paciente cursa con una hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas en el contexto de una cirrosis hepática alcohólica descompensada, con un compromiso funcional y estructural del hígado. El caso clínico corresponde a un paciente masculino de 52 años con antecedente de cirrosis hepática alcohólica que llega a urgencias por hematemesis masiva y melena. En los signos vitales encontramos hipotensión, taquicardia y palidez, lo cual indica un estado de choque hipovolémico compensado. En el laboratorio destaca una hemoglobina muy baja de 8 gramos por decilitro, lo que confirma una anemia severa poshemorrágica. Además presenta coagulopatía leve con INR de 1.5 y alteración en las enzimas hepáticas, lo que evidencia el daño hepatocelular crónico. Por todo esto, el diagnóstico principal es hemorragia digestiva alta secundaria a ruptura de varices esofágicas de grado 3, en contexto de cirrosis hepática alcohólica descompensada.
Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos descartar causas como úlcera péptica, gastropatía congestiva portal, desgarro de Mallory-Weiss o una neoplasia gástrica o esofágica. Este paciente presenta un cuadro clínico de sangrado variceal masivo en el contexto de cirrosis, lo que constituye una urgencia vital que requiere manejo inmediato para evitar una descompensación mayor o la muerte. Ahora yo les voy a hablar sobre el tratamiento con un paciente con hemorragia de vías digestivas altas secundarias a varices esofágicas. Entonces tiene que tener en cuenta que el manejo debe ser rápido y secuencial. Lo primero que se hace es realizar una estabilización hemodinámica, administrando líquidos con precaución, ya que un exceso puede aumentar la presión portal y agravar el sangrado. Se transfunde sangre si la hemoglobina es menor a 7 gramos sobre decilitro. En este caso, con una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro con la que llega el paciente a la clínica, puede indicarse una unidad para mantenerla entre 7 y 8 gramos sobre decilitro, evitando una sobretransfusión. Mientras se identifica la causa exacta del sangrado, que puede ser varices o úlcera, se inicia tratamiento farmacológico inmediato con fármacos vasoactivos como la otroctida y la terlipresina, que lo que van a hacer es reducir el flujo sanguíneo al sistema porta y también disminuir la presión en las varices, favoreciendo a la hemostasia. Además, se administran antibióticos profilácticos como lo puede ser la ceftriaxona, 1 gramo al día durante 7 días, ya que en pacientes con cirrosis hemorrágica digestiva puede desencadenar infecciones graves. Su uso reduce la mortalidad y las complicaciones. El tratamiento definitivo es endoscópico, mediante la ligadura con bandas elásticas que ocluye las varices sangrantes y permite la formación de una pequeña úlcera controlada. Si el sangrado no se controla, es decir, que si se vuelve una hemorragia refractaria, se utilizan medidas temporales como lo son el balón de Steichen-Blakemore, que comprime las varices, o un stent esofágico autoexpandible, que es una alternativa más moderna y segura, mientras se busca una solución definitiva. Tenemos como prevención secundaria para evitar que el paciente vuelva a sangrar, que una vez controlado el episodio agudo de la hemorragia por varices esofágicas, el objetivo principal es prevenir las recaídas, ya que el riesgo de resangrado en las semanas siguientes puede alcanzar entre el 30 y 40%. El tratamiento se basa en 2 pilares. Tenemos a los beta bloqueadores no selectivos, como lo son el propanolol y el carvedilol, que lo que van a hacer es reducir el flujo sanguíneo portal y por lo tanto reducen la presión dentro de las varices. Y como otro tratamiento tenemos a la ligadura endoscópica seriada, que se repite cada 2 a 4 semanas hasta eliminar por completo las varices. Además, es fundamental evaluar la función hepática mediante alguna clasificación en la que los pacientes con función hepática muy deteriorada se les debe considerar una realización de un TIPS, que es un procedimiento que crea un canal dentro del hígado para conectar la vena porta con una vena hepática y así disminuir la presión portal. Y si no es suficiente con eso, se puede considerar un trasplante hepático como alguna de las opciones definitivas. La evolución clínica esperada del paciente, primero que tenemos que a corto plazo el control inicial del sangrado se logra en más del 80% de los pacientes mediante la combinación de la ligadura endoscópica y tratamiento farmacológico. No obstante, los primeros 5 a 7 días representan el periodo más crítico por el elevado riesgo de resangrado, ya que la presión portal elevada puede causar resangrado. La coagulopatía y trombocitopenia en pacientes con cirrosis aumentan el riesgo y la estabilidad hemodinámica inicial puede precipitar shock hipovolémico y fallo multiorgánico. A mediano y largo plazo, la probabilidad de recurrencia hemorrágica alcanza entre 30 y 40% durante las primeras 6 semanas si no se realiza una profilaxis adecuada. La mortalidad del episodio agudo se sitúa entre el 15 y el 20%. Y la evolución del paciente depende principalmente del grado de daño hepático y de la presencia de complicaciones asociadas como lo son la encefalopatía hepática o la peritonitis bacteriana espontánea.